Capítulo 7. Perspectivas y temas para una agenda nacional. Durante la segunda mitad del siglo pasado, en el Perú se expandió considerablemente la cobertura de la educación básica. Primero fue la educación primaria, luego la secundaria y, más tarde, en parte porque no existía o era muy incipiente, la educación inicial. El sistema educativo prácticamente ha logrado una cobertura y conclusión universal en el nivel primario, ha avanzado bastante en la cobertura de secundaria, aunque todavía hay una importante proporción que no logra concluirla, y la educación inicial, que continúa expandiéndose, tiene ya una amplia cobertura. La cobertura de la educación secundaria enfrenta dificultades para seguir expandiéndose y asegurar así la conclusión universal de toda la educación básica. Desde hace ya algunos años no se consigue incrementar la proporción de personas de 14 a 16 años que permanecen en el sistema educativo, lo que pone un techo a los niveles de conclusión que se pueden lograr. Esto sugiere que los costos de oportunidad que enfrentan los adolescentes y jóvenes son muy altos, dependiendo del área de residencia. La escuela, y lo que ella pueda significar en el futuro laboral, no es suficiente para mantener a un grupo de la población hasta culminar la educación básica. Asimismo, se cuenta con información que indica que el embarazo adolescente, y la forma como lo manejan la escuela y la familia, conspiran contra la permanencia de las jóvenes en la educación secundaria. He aquí un reto de singular importancia: ¿cómo conseguir que todos los jóvenes, mujeres y hombres, culminen la educación secundaria? Por una parte, en un contexto como el peruano, en el que el trabajo infantil y juvenil es muy frecuente, y además, socialmente muy aceptado, y siendo aún relativamente amplio el conjunto de familias atrapadas por bajos niveles de ingresos, si no pobres, cerca de la línea de pobreza monetaria, se crean condiciones para que cuando se presenta el dilema entre la escuela y el trabajo, gane lo segundo. Por otra parte, se requiere trabajar intensamente para prevenir el embarazo adolescente, y cuando esto no se haya podido lograr, que las instituciones educativas acojan a las jóvenes embarazadas y faciliten su permanencia en el sistema educativo sin que la maternidad se convierta en estigma o impedimento para hacerlo. Respecto a la educación inicial, cabe anotar que ésta se ofrece de muy diversas formas y modalidades, hay una oferta amplia, diversa y heterogénea. Poco se sabe, no obstante, sobre la calidad de esta amplia oferta, y menos sobre los logros en relación con los objetivos trazados para este nivel. Parte de su crecimiento puede obedecer, además, a que resulta una solución parcial para el problema del cuidado de los hijos menores, en un contexto en el que crecientemente, ambos padres asumen responsabilidades laborales y de generación de ingresos. La amplia cobertura y conclusión de estudios primarios y secundarios se logra con un importante retraso en la vida escolar. Si bien es cierto que el mayor número de estudiantes empieza la vida escolar a la edad establecida para el primer grado de primaria, y habiendo pasado la mayor parte por la educación inicial, la proporción que concluye a tiempo la primaria, así como la que concluye a tiempo la secundaria, está muy distante de la meta deseable, 100% de conclusión oportuna. En el caso de primaria, si bien la culminación de la misma es prácticamente universal, esta se logra en edades 2 o 3 años por encima de la que corresponde si se empieza a tiempo, 6 años en primer grado de primaria. Dado que el ingreso tardío es un problema de reducida magnitud, a diferencia de lo que sucedía hace unas décadas, queda claro que el atraso resulta de trayectorias que van generando retraso por desaprobación o por retiro temporal de la escuela. A esto se le suman los patrones diferenciados de atraso escolar según sexo, que limita las oportunidades educativas de las jóvenes peruanas. En el Perú, como en muchos países de la región, el incremento del acceso y la conclusión de los estudios no ha ido de la mano con el aseguramiento de la equidad en términos de logros de aprendizaje. Esto se observa en las diferencias de rendimiento en matemática y comprensión lectora, según nivel socioeconómico, lengua materna y, en menor medida, el sexo de los estudiantes, tanto en evaluaciones locales como internacionales y en los niveles de educación primaria y secundaria. El nivel socioeconómico, la lengua materna, el área geográfica y el tipo de gestión asociado, a su vez, al nivel socioeconómico, están fuertemente relacionados con las diferencias de rendimiento, mientras que las brechas por el sexo de los estudiantes presentan resultados mixtos y, en ocasiones, estadísticamente no significativos. Asimismo, medidas en puntos porcentuales, las brechas de rendimiento muestran una tendencia estable y no han variado considerablemente en los últimos 15 años. Este último punto es particularmente preocupante, pues la mayoría de programas o proyectos educativos desarrollados declaran como objetivo de política educativa atender las disparidades. Así, programas como el MEZP en la segunda mitad de la década de 1990, el PEAR a inicios de la década pasada y más recientemente el PELA, si bien pueden haber impactado positivamente en los niveles medios de aprendizaje, no parecen haber contribuido a reducir las brechas de rendimiento asociadas a los factores mencionados. Diferencias socioeconómicas de los estudiantes, lengua materna, área geográfica donde se ubica la institución educativa o tipo de gestión de la misma, 105. Mención especial merecen dos dimensiones características de las instituciones educativas estatales. Por un lado, son las que atienden a las poblaciones cuyas lenguas maternas son diferentes del castellano, y por otro tienden a. Sobre las diferencias por tipo de gestión, estatal o no estatal, es importante tener en cuenta que estas son cada vez menores o inexistentes. Más aún, cuando se controla el efecto de las diferencias socioeconómicas, las instituciones educativas estatales tienden a mostrar mejores resultados medios que las no estatales. Esto es claramente el resultado conjunto de la mejora de institución educativa estatal y de la expansión de la no estatal. Esta expansión ha llevado a que la educación privada atienda a un grupo socialmente más heterogéneo de personas. La educación privada ha dejado de ser sinónimo de educación de élite, lo que contribuye a que este grupo de instituciones educativas también sea muy heterogéneo en cuanto a sus características, lo que se expresa, por ejemplo, en las profundas diferencias entre las mensualidades que pagan las familias.
Así, el deterioro medio de los resultados de aprendizaje en la educación no estatal recientemente observado no quiere decir que las instituciones con este tipo de gestión se estén deteriorando en su conjunto, sino que se han expandido hacia abajo en términos de dichos resultados. Ser la mayoría de las instituciones educativas multigrado, unidocentes o polidocentes. Es más, ambas características están fuertemente asociadas, pues las poblaciones vernáculo-hablantes tienden a residir en conglomerados de baja densidad poblacional y esto genera las condiciones usuales para que las instituciones educativas sean multigrado. 106. ¿Cuánto de estas características se ha incorporado adecuadamente en los programas educativos? Evidencia parcial de, por ejemplo, el programa de acompañamiento pedagógico, indica que hasta el 2013 o 2014 no se había considerado en su diseño como atender a docentes de instituciones educativas o secciones multigrado. 107. El componente de atención a instituciones educativas con población bilingüe tampoco se había desarrollado, a pesar de que a partir del 2012 la prioridad se puso en aquellas ubicadas en áreas rurales y que son multigrado. Es necesario repensar los programas o intervenciones educativas prestan, atención expresa y prioritaria a la equidad de los resultados, acercando la parte inferior de la distribución a la parte superior, y no solo a la mejora media de los niveles de aprendizaje, algo que debería suceder, en todo caso, porque toda la distribución se traslada hacia niveles mayores. Esto sugiere que es preciso mirar la educación desde un enfoque de derechos y de eficacia en su aseguramiento, más que de eficiencia en el logro de resultados agregados. Asimismo, este informe ha identificado que las políticas educativas diseñadas e implementadas por el Ministerio de Educación en materia docente han estado orientadas principalmente a la formación en servicio. Si bien es importante brindar capacitaciones para la mejora continua de la práctica. Sin embargo, es importante notar que no toda institución educativa multigrado o unidocente atiende a población vernáculo hablante, también atienden a poblaciones castellano hablantes. Es interesante mencionar también que el Minedu emplea una definición amplia de multigrado, esto es, a nivel de escuela, cuando en realidad ser multigrado es un atributo del grupo de estudiantes o de una sección. No es posible, pues, determinar cuán multigrado es la escuela, es decir, cuántas secciones son multigrado respecto del total de secciones existentes en un programa dado. La complejidad pedagógica del desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje en una institución educativa depende de si todos los estudiantes de todos los grados están en una sola sección, la figura extrema de una escuela unidocente en la que un docente atiende a los 6 grados juntos, o la versión menos compleja, en la que solo en una sección se agrupa a estudiantes de 2 grados contiguos, mientras que a los demás grados los atiende su respectivo docente. No hemos encontrado ni diagnóstico del Minedu ni mención a este aspecto en documento oficial alguno. Ver la evaluación del diseño del programa de acompañamiento pedagógico en Rodríguez, Sanz y Soultau 2013. Docente. Es necesario asegurar mejoras sustantivas en la formación inicial de los docentes, sin estas, la inversión en capacitación puede no ser aprovechada en su máximo potencial. La limitada evidencia disponible sugiere que existen importantes brechas en el conocimiento pedagógico de los docentes sobre el área que enseñan. Al mismo tiempo, los docentes con un mayor dominio de su materia laboran en instituciones educativas privadas, urbanas y de organización no multigrado, es decir, hay una clara inequidad en la provisión del servicio educativo que se ha mantenido en los últimos 15 años. Esto sugiere que no solo se debe mejorar la asignación de los docentes en función de la necesidad de los estudiantes, sino también que la formación en servicio debe buscar una nivelación hacia arriba con particular atención en los programas que se ofrecen en los institutos y las universidades de nuestro país. El Censo de Infraestructura Educativa realizado en el 2013, Campana y otros 2014, permitió identificar que cerca del 30% de los locales escolares requiere una reparación total o parcial y que el 60% carece de al menos uno de los 3 servicios básicos: electricidad, agua potable y desagüe. Estos resultados son consecuencia de una prolongada falta de políticas o programas orientados hacia la mejora de los espacios educativos, desde mediados de la década de 1990 hasta hace muy poco. Si bien recientemente se han empezado a aplicar estrategias con este objetivo, con iniciativas de endeudamiento público, obras por impuestos, o alianzas público-privadas, solo a partir del 2014 se comenzó a implementar una herramienta específica, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIED. Es necesario que se impulsen políticas que asuman el importante papel que cumple la infraestructura escolar en el desarrollo de los aprendizajes. Estudios como los de Duarte, Gargullo y Moreno, 2011, han encontrado evidencias de que el acceso a servicios básicos y contar con ambientes escolares apropiados para el trabajo docente, biblioteca, sala de cómputo y laboratorios de ciencia, tienen una relación positiva con el rendimiento. Por esta razón, junto con asegurar condiciones dignas para la labor de estudiantes y docentes, un sistema educativo de calidad debe proveer ambientes que permitan que los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollen de manera adecuada. Un área particularmente compleja de los desafíos que necesita enfrentar el sistema educativo peruano corresponde a su dimensión institucional. Esta dimensión es desafiante no solo por la escala y complejidad del sistema educativo, sino también por las debilidades que existen en el país y que afectan varios aspectos, entre los que destacan la debilidad institucional del sector público, la insuficiencia de recursos humanos calificados para operar eficazmente un sistema de esta escala y la desorganización de los patrones de asentamiento poblacional en el territorio y la consiguiente desorganización de la presencia institucional del Estado. Una forma inicial de abordar sintéticamente esta compleja dimensión es identificar 3 particularidades a tener en cuenta. En primer lugar, existen dificultades en la conceptualización y operacionalización de los centros educativos.
Se puede afirmar como muestra de esta situación, que nadie conoce con precisión cuántos centros o instituciones educativas operan hoy en el país. Esta situación tiene un origen burocrático, 108, pero va más allá de esto. De hecho, el problema principal no radica solo en entender la diferencia entre una unidad de gestión, un servicio educativo y un local físico, sino en saber cuáles son las atribuciones que le corresponden a esa unidad de gestión, que ha de gestionar esta unidad de gestión. El Censo Escolar de 1993, primer intento de recomponer los sistemas de información sectoriales que colapsaron, como gran parte del aparato estatal peruano, a fines de la década de 1980, definió como unidad de observación básica a la conjunción de la institución educativa con el servicio educativo de un determinado nivel y modalidad, y asignó a esta conjunción un identificador, el llamado código modular. Los años siguientes vieron distintos esfuerzos por estabilizar un sistema de censos escolares que no fueron exitosos sino hasta el Censo Escolar de 1998, cerrado en el año 2000. En ese entonces se anotó que el código modular identificaba a un servicio o programa educativo, pero no a una institución. Una institución, entendida como una unidad de gestión, podía ofrecer más de un servicio educativo, pero tendría tantos códigos modulares como servicios, sin que existiera un identificador de la institución como tal. Sin embargo, el esfuerzo principal consistía en estabilizar el sistema y por lo mismo, no parecía oportuno introducir en aquel momento una modificación de tal magnitud. Lamentablemente, una vez estabilizado el sistema, a nadie pareció preocuparle subsanar este asunto, y se fue consolidando la errónea idea de que el código modular identifica a una institución, lo que es evidentemente erróneo cada vez que uno visita un colegio que ofrece más de un servicio. Es recién en el periodo 2013 a 2014 cuando el Minedu decide abordar este tema, y muy recientemente, 12 de abril del 2017, aprobó una norma, la Resolución de Secretaría General 096-2017 Minedu, que permite empezar a resolver este problema. Cálculos preliminares sugieren que tenemos aproximadamente 37.000 instituciones educativas que ofrecen aproximadamente 100.000 servicios de educación básica, a lo que corresponden los códigos modulares actuales. En segundo lugar, y muy directamente vinculado a lo anterior, se encuentra la trama institucional formada por los órganos del sector, desde los órganos intermedios, unidades de gestión educativa local, UGEL, direccions regionales de educación, hasta el propio Minedu, ya que no está clara la asignación de funciones que define los ámbitos de competencia de cada uno, en un país que supuestamente se organiza de modo descentralizado. A esto se le suma que en la práctica, las variadas funciones de cada espacio muchas veces son, justamente, no funcionales para favorecer que las personas ejerzan su derecho a la educación. En tercer lugar, y también muy ligado al punto precedente, está la ausencia de espacios que orienten estratégicamente al sector. El Minedu, que junto con su función normativa, desarrolla un número elevado de intervenciones de gran alcance, es más un ejecutor de las políticas que él mismo fija y convierte en programas, que un ente que reflexione estratégicamente acerca de hacia dónde encaminar el sistema educativo de cara a las necesidades del país, presentes y futuras. El Proyecto Educativo Nacional, PEN, aprobado a inicios del 2007, por su parte, no se ha convertido en un referente estratégico, tanto por la debilidad del Consejo Nacional de Educación, CNE, 109, como por la limitada relación entre el documento que supuestamente fija un marco estratégico y las acciones ministeriales, más enfocadas en la ejecución de sus programas. Todo esto obedece, por otra parte, a que se tiende a pensar que las instancias centrales del sector deben, por un lado, tomar las decisiones y prescribir lo que debe suceder en las instituciones educativas, de ahí que los directores no puedan ser líderes pedagógicos, sino que más bien deban destinar la mayor parte de su tiempo a responder los pedidos del propio Minedu, convirtiéndolas en espacios centralizados que supuestamente pueden manejar el detalle de lo que sucede en cada parte del sistema. 110 frente a esta visión, es. Nótese que es recién en los últimos 3 años cuando el CNE se ha planteado la necesidad de contar con un equipo técnico sólido, que le permita cumplir su rol de impulsor de una reflexión nacional sobre la educación que vaya más allá de discursos generales e informes con una función básicamente ritual. Asimismo, el CNE ha sido recientemente encargado por el Minedu de evaluar el PEN actual y formular uno nuevo para el periodo 2015 a 2036. Esta visión no solo es opuesta a lo que el marco legal sanciona como voluntad política descentralista, que replicaría probablemente el mismo esquema a otra escala, en vez de tener una instancia centralizadora posible pensar en un esquema que invierta las relaciones hoy existentes, que convierta a la institución educativa en el espacio fundamental de la gestión. A fin de cuentas, es ahí donde se desarrollan los procesos y las interacciones que conforman las experiencias educativas, y le asigne al resto del sistema un rol de apoyo a la institución educativa. Habría que pensar en un Minedu e instancias intermedias que no tengan como función prescribir, sino más bien habilitar a las instituciones educativas para que lleven a cabo de la mejor forma posible las tareas que les competen. Guadalupe 2016. Esto supone evidentemente construir las capacidades profesionales requeridas a diversas escalas. Sin embargo, reconocer las limitaciones no debe ser sinónimo de apelar a ellas para sostener un sistema altamente centralizado que finalmente no construya estas capacidades, de forma tal que termina autojustificándose. Cabe añadir 3 temas de particular importancia. Uno de ellos ha sido tratado en el informe Las finanzas de la educación nacional, mientras que los otros 2 no, debido, en gran medida, a la falta de información, la capacidad de gestión y la necesidad de atender a estudiantes con discapacidades. ¿Cuánto sabemos de la capacidad de gestión del sistema educativo?
En los últimos años se ha puesto un fuerte énfasis en las capacidades de los docentes, primero por sus funciones y responsabilidades en el aula durante los procesos de enseñanza y aprendizaje, y más tarde por su función como gestores, en particular aquellos que tienen responsabilidades de dirección o subdirección, siendo docentes, pues esta función está reservada para ellos. Como fuere, es en las capacidades de los docentes, en su función como tales o como gestores, donde se ha puesto énfasis, desde el MEZP hasta el PELA. El funcionamiento del sistema también depende, sin embargo, de un soporte administrativo y profesional que se ubica en los 3 niveles de gobierno, central, regional y local. ¿Cuánto sabemos sobre las capacidades de los profesionales y administradores? Por una parte, algunas situaciones. Contaría con 25 y las instituciones educativas seguirían en una posición subordinada destinada a acatar lo que otros prescriban, sino también inoperante, como lo demostraron a lo largo del siglo XX los estados que quisieron regular centralmente los principales aspectos de su operación política y económica. Debe notarse que una de las prioridades de la gestión sectorial del gobierno actual, 2016 a 2021, es precisamente fortalecer la autonomía escolar. Observadas sugieren que hay limitaciones importantes en las instancias de gobierno nacional y, especialmente, en las subnacionales, lo que contribuye a que muchas iniciativas no solo se conciban y diseñen a nivel central, sino que también las implemente y supervise directamente este mismo nivel, reforzando la lógica prescriptiva antes mencionada. Por otra parte, la alta rotación de personal en el gobierno central sugiere que también hay problemas con los equipos técnicos y de gestión. La carrera magisterial, con algunos altibajos y dificultades, ha ido avanzando, sin embargo, no queda claro que se esté construyendo una carrera administrativa, en educación en particular, y en el sector público en general, que contribuya a la continuidad de las políticas y también de los programas, que en ocasiones son el resultado de ocurrencias generadas en cada momento de cambio de liderazgo. La oferta de servicios educativos para la población con necesidades especiales, a pesar de ser una política de Estado, no ha mostrado un gran desarrollo. Se ha tendido, en general, a crear programas para atender a la población que presenta condiciones particulares que requieren una educación especial. Estos programas operan mediante instituciones educativas especialmente diseñadas para cubrir esas necesidades y a través de lo que se denomina educación inclusiva, es decir, la atención de población con necesidades especiales en instituciones de educación básica regular. El presupuesto que se asigna a estas dos formas de atención, programas de educación especial y educación inclusiva, aparece concentrado en los centros de educación especial. Al mismo tiempo, los esfuerzos para identificar a la población con necesidades especiales no parecen haber sido suficientes, pues no hay una estimación razonablemente creíble de su volumen ni, menos aún, datos sobre su distribución en el espacio. El volumen que reporta la encuesta aplicada para esta identificación, la encuesta nacional especializada sobre discapacidad, es mucho mayor que el reportado en los registros del Minedu como población atendida en centros de educación especial o incluida en la educación básica regular. Finalmente, el tercer tema de importancia particular, que sí se ha cubierto con cierto detenimiento en este informe, son las finanzas de la educación nacional. El gasto en este rubro se ha venido incrementando de manera sostenida en los últimos 15 años y el gasto público por estudiante ha dado un salto muy grande desde principios del presente siglo, a pesar de que indicadores de esfuerzo relativo, como la parte del gasto público que se asigna a educación o cuánto representa esta parte en términos del PBI, no han cambiado en una medida importante y en particular, no hay un acercamiento considerable a la meta del 6% contenida en el Acuerdo Nacional, no certeramente planteada. No obstante, el Perú aún tiene uno de los niveles de gasto por estudiante más bajo entre los países de ingreso per cápita semejante. ¿Cuánto se necesita para mantener un sistema educativo adecuado? ¿Será suficiente el 6% del PBI? Si miramos los estándares de las economías desarrolladas, aún el 6% del PBI es un tamaño de esfuerzo menor. Los años recientes, en particular los últimos años de la gestión presidencial de Ollanta Humala, 2011 a 2016, mostraron que es posible incrementar los recursos financieros a velocidades rara vez vistas. Para ello, debe haber decisión política y capacidad para crear e implementar propuestas. Falta asegurarse de que los esfuerzos de ese lapso resulten fructíferos, pero ello solo se podrá observar en los próximos años. En todo caso, esto indica, o por lo menos sugiere, una forma de hacer política educativa. Primero se diseñan programas, estos se presupuestan y luego de conseguir los fondos, se implementan, es decir, no se asignan los fondos a partir de una meta financiera, lo que suele convertirse en una restricción infranqueable, sino a partir de programas e iniciativas. Este esquema, sin embargo, no puede reproducirse y crecer de manera continua, dadas las restricciones fiscales. Tarde o temprano chocará con el limitado porcentaje del valor agregado nacional que se capta cada año mediante la recaudación tributaria. Los recursos humanos y los recursos financieros son muy probablemente dos de las más importantes restricciones que enfrenta el desarrollo del sistema educativo peruano para lograr la capacidad que permita empezar a resolver los problemas centrales de la educación básica. No está claro que se puedan esperar grandes cambios en el corto plazo, pero lo que no se puede perder es el apoyo político, ni la iniciativa ni la creatividad para llevar a cabo de la mejor manera posible las políticas y los programas, especialmente en un contexto de restricción o limitación de recursos. Anexo 1. El presente anexo ofrece un conjunto de notas metodológicas y fuentes de información que sirven de base a los capítulos 1, 2 y 5 del libro. Fuentes. Series históricas. Estas series han sido compuestas sobre la base de información preparada anteriormente para la Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación a partir de las siguientes fuentes. Fuentes oficiales.
Extracto estadístico del Perú. Preparado por la Dirección de Estadística del Ministerio de Fomento 1919 y 1920, por la Dirección General de Estadística del Ministerio de Hacienda y Comercio 1925 y 1926, y por la Dirección Nacional de Estadística del Ministerio de Hacienda y Comercio. 1934 a 1935, 1936 a 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942 y 1943. Anuario Estadístico del Perú. Preparado por la Dirección Nacional de Estadística del Ministerio de Hacienda y Comercio 1944 a 1945, 1946, 1947, 1948 a 1949, 1951 a 1952 y 1953, y por la Dirección Nacional de Estadística y Censos del Ministerio de Hacienda y Comercio 1955, 1956 a 1957, 1966. Cubre 1958 a 1966, 1969. Cubre 1967 a 1969, y 1971, cubre 1970 a 1971. Evolución de la matrícula, personal docente y centros educativos según niveles y modalidades. Años 1971 a 1981. Preparado por la Unidad de Censos de la Dirección de Estadística del Ministerio de Educación. Junio de 1982. Resúmenes estadísticos. Preparados por la Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación. Contiene información de 1980 en adelante. Archivos electrónicos generados a partir de publicaciones internas no disponibles o del reporte regular de datos para los años 1993 y 1998 en adelante. La población del Perú 1974. Publicación de la Oficina Nacional de Estadística y Censos. Otras fuentes. Portocarrero, Gonzalo y Patricia Oliart, 1989. El Perú desde la escuela. Lima, Instituto de Apoyo Agrario. Capítulo 5 basado en las fuentes oficiales AE mencionadas en el acápite anterior. UNESCO/UIS 1999 World Education Indicators. Compilación de datos del periodo 1970 a 1997 publicación en CD. París, UNESCO. Rodríguez José 1992 Gasto público en educación y distribución del ingreso en el Perú. Documento de trabajo 19. Lima, Grade. Basadre Jorge 1985 Historia de la República del Perú. Lima, El Comercio. Censos escolares. En este informe se apela a información producida a partir de los censos escolares en diversas ocasiones. Esta información corresponde principalmente a variables como número de estudiantes, número de programas o servicios educativos, tamaño medio de los programas, tamaño medio de las secciones, ingresantes por edad, ingresantes según experiencia de educación inicial, matrícula UP, TUNA y porcentaje de estudiantes matriculados en condición de repetidores. El Ministerio de Educación conduce anualmente los censos escolares, un sistema de acopio de información de todos los programas educativos existentes en el país, a partir del llenado de un conjunto de formatos que son autoadministrados. Los censos escolares se han realizado en 1993 y luego anualmente desde 1998 con excepción del 2003. La información se encuentra disponible en el sitio web de Estadísticas Educativas del Minedu, http://escale.minedu.gov.p. Nótese que las unidades de observación de los censos escolares son los programas o servicios educativos, unidades curriculares correspondientes a un determinado nivel o modalidad educativos, así como los locales escolares, es decir, el censo no produce información de instituciones, unidades de gestión que pueden, o no, ofrecer más de un servicio educativo y operar en uno o más locales escolares. Así, en el Perú existen aproximadamente 100.000 programas o servicios educativos pero no 100.000 instituciones, ya que algunas ofrecen más de un servicio, por ejemplo, educación inicial, primaria y secundaria. Se estima que existen alrededor de 40.000 instituciones. La Unidad de Estadística Educativa del Ministerio ha iniciado un esfuerzo para consolidar una definición adecuada de institución y compilar información acerca de dicho nivel de observación. La información de los censos escolares, como cualquier otra, se debe usar considerando algunas limitaciones derivadas de estar basada en instrumentos autoadministrados que no siempre permiten una validación detenida de la información. La principal limitación documentada, en este informe solo se toma en cuenta lo documentado, ya que existe un conjunto de preconceptos acerca de cómo opera el censo escolar que no siempre se verifican, se refiere al registro de las edades de los estudiantes. Con respecto a los volúmenes de matrícula, debe notarse que desde el 2013 los declarantes en los censos escolares pueden contar con información de registros administrativos, el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión Educativa, SIAGE, para el prellenado de la información. Esto ha derivado en que a partir del 2013 los censos escolares tiendan a subestimar la información de matrícula, en tanto que existe un conjunto de eventos de matrícula no regularizados en el SIAGE hasta el momento en el que se reportan los censos escolares. Encuestas de hogares. La Encuesta Nacional de Hogares ENAO, conducida regularmente por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI,
es una fuente a la que se recurre en diversas partes del informe para generar información sobre niveles de conclusión y conclusión oportuna de estudios, gasto de las familias en educación y nivel socioeconómico de las familias, aproximado por el gasto total. Al tratarse de una encuesta por muestreo, la información se debe manejar considerando los errores propios de una estimación muestral. Estos, a su vez, se deben computar considerando el efecto del diseño muestral, ya que se trata de un diseño complejo. En este informe solo se incluyen estimados basados en información muestral, en tanto que el coeficiente de variabilidad relativo, el ratio, expresado como porcentaje, entre el error estándar y el valor del estimador, no supere el 16%. Logros de aprendizaje. La información sobre niveles de aprendizaje contenida en este informe proviene de las siguientes fuentes. Los resultados de la muestra de control de la evaluación censal de estudiantes, ECE, aplicada en segundo grado de primaria del 2007 al 2015, en cuarto grado de primaria en escuelas primarias bilingües algunos años entre el 2007 y el 2015, y en segundo grado de secundaria, el 2015. Se aplica en noviembre de cada año. Nótese que la administración de un operativo censal de esta envergadura presenta desafíos que no permiten asegurar que las pruebas estandarizadas se administren de modo equivalente en todo el territorio, por lo que es preciso tomar la información de la muestra de control que se aplica en paralelo como parte de la misma evaluación. Los estimados robustos de la muestra de control no son siempre equivalentes a los que se obtendrían de agregar los resultados censales, lo que sugiere que operar con los datos censales, sea para agregarlos o para mostrar de modo comparado información de escuelas o de jurisdicciones menores, no es técnicamente recomendable. La ECE evalúa dos áreas, comprensión lectora y habilidades matemáticas. Nótese también que el carácter censal de la evaluación y el conducirse en segundo grado hacen que la prueba mida un conjunto reducido de elementos constitutivos del desempeño lector y de la habilidad matemática, y no permita contar con mucha información de contexto que enriquezca el análisis. Los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, PISA, por sus siglas en inglés, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en el que el Perú participó los años 2000, administrando las pruebas el 2001, 2009, 2012 y 2015, la información del 2015, no disponible en el momento de elaboración de este informe. La población objetivo de la prueba PISA son los estudiantes de 15 años de edad matriculados en grado 7 o superior. En ese sentido, en países donde la proporción de personas de 15 años que se encuentra matriculada en grado 7 o superior no es próxima al 100%, no es una muestra que pueda usarse para representar a la población de 15 años, o para representar a la población de la educación secundaria o de alguno de sus grados. PISA evalúa tres áreas: comprensión lectora, habilidades matemáticas y habilidades en ciencias naturales. Se administra en ciclos de 3 años, y cada administración profundiza en una de las áreas mencionadas, PISA 2000 y 2009 en lectura, 2003 y 2012 en matemática, y 2006 y 2015 en ciencias. Evaluación muestral del 2013. Este fue un estudio conducido por el Ministerio de Educación en noviembre de 2013 en una muestra de estudiantes de sexto grado de primaria y abordó tres áreas: comprensión lectora, matemáticas y ciudadanía. El diseño muestral permite no solo una administración más robusta, sino también cubrir en mayor profundidad cada una de las áreas y contar con información del contexto familiar y escolar relevantes para el análisis. Estudios del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, YECE. La Oficina Regional de Educación para América Latina de la UNESCO, /UNESCO, Santiago, coordina el esfuerzo de un grupo de países latinoamericanos interesados en producir información comparable sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes en comprensión lectora, matemáticas y ciencias naturales. Estos estudios han sido llevados a cabo los años 1997 con muchas deficiencias, por lo que no se toman en consideración esos resultados, 2006 y 2013. El Perú participó en las 3 rondas. Notas metodológicas. Series históricas. Debido a la calidad de las fuentes primarias de datos, se han construido las series más estables posibles: educación básica regular, inicial, primaria y secundaria, y educación superior, excluyendo la información sobre la educación especial, técnico-productiva y alternativa, antes educación de jóvenes y adultos. Asimismo, al construir las series se han notado variaciones interanuales que muy probablemente obedezcan a problemas de registro de datos. Por ello, junto con los datos puntuales se han elaborado líneas de tendencia que suavizan las series y, por lo mismo, permiten tener una mirada global más precisa. Sin embargo, los cálculos puntuales de indicadores o comparaciones se han construido con los datos originales. Proyecciones de matrícula. A efectos de computar esta proyección se utilizó la información histórica de las series ya mencionadas y la información de detalle del censo escolar del 2015. Asimismo, se construyó un modelo de proyección basado en los siguientes supuestos. La matrícula de niños de 3 a 6 años se aproximará al 100% en 10 años. La deserción se aproximará a 0 en la educación primaria en 10 años. La deserción se reducirá a la mitad de sus niveles actuales para cada grado de la educación secundaria en un plazo de 10 años. La repetición se reducirá a la mitad en 10 años tanto en la educación primaria como en la secundaria. Tamaño medio de clase. El tamaño medio de clase se calculó solo para programas educativos caracterizados como polidocente completo, es decir, excluyendo los multigrado, unidocentes y polidocentes multigrado, en el caso de la educación primaria. En la secundaria no se aplicaron exclusiones.
El tamaño medio de clase es el promedio ponderado por matrícula, computado a nivel de cada programa, de la división de la matrícula de cada grado por el número de secciones de dicho grado. Medición de la conclusión de estudios. Si bien en los últimos años se han presenciado ciertas discusiones acerca de cómo medir la conclusión de estudios, 111 queda claro que es preciso distinguir las medidas efectivas de conclusión, que solo pueden realizarse para poblaciones con edades suficientes para verificar si concluyeron o no los estudios de un nivel dado, de las medidas prospectivas que tratan de. Sobre el particular, véanse Guadalupe y Louzano 2003 y Guadalupe y Takari 2004. Anticipar o proyectar los niveles de conclusión de las personas en edad de cursar sus estudios o de iniciarlos. En este trabajo se usó una medida efectiva o retrospectiva, consistente en el porcentaje de personas de un determinado grupo de edades que concluyó o no la educación de un determinado nivel. Cuando se acota este indicador a la población en edad de graduación, la edad normativamente prescrita para la culminación de un determinado nivel educativo, se mide la conclusión oportuna. Cuando se acota al indicador a edades superiores se mide la conclusión total para cada grupo de edades. Estos son los procedimientos seguidos en las fuentes usadas. La conclusión oportuna ha sido tomada del sitio web de Estadísticas Educativas del Ministerio de Educación, http://escale.minedu.gov.p, y la conclusión total, de Guadalupe y otros 2016. En ambos casos, la información fuente son las ENAO conducidas anualmente por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. En el caso de la conclusión oportuna, se estima la conclusión para las edades correspondientes, 12 a 13 años para la educación primaria y 17 a 18 años en la educación secundaria, 112 en el caso de la conclusión total, Guadalupe y otros 2016. Apelan a la construcción de un pool de encuestas y aplican diversos procedimientos necesarios para ello, los mismos que se detallan en la sección Aspectos metodológicos del citado documento. En cualquiera de los casos, al tratarse de información generada mediante una encuesta por muestreo probabilístico, las estimaciones portan un margen de error que debe tenerse en cuenta en todo momento. Instituciones y programas educativos. La información estadística sobre la educación básica presenta una peculiaridad conceptual que en ocasiones deriva en equívocos. El sistema de. Nótese que la conclusión oportuna, en el sentido estricto del término, debería computarse para una edad simple, la edad de término, 12 años para primaria y 17 para la secundaria, pero las ENAO no están diseñadas para hacer estimaciones por edades simples, por tal razón, usar un rango de edades permite una estimación más robusta. Censos escolares diseñado en 1993 contempló como unidad de observación básica el programa o servicio educativo, una unidad de oferta de servicios educativos de un determinado nivel y modalidad, por ejemplo, educación primaria, y no la institución educativa, una unidad de gestión que puede tener a su cargo más de un programa. Por ejemplo, ofrecer un programa de inicial, otro de primaria y otro de secundaria. Esta característica del diseño original de los censos escolares se tradujo en la asignación de un identificador único a cada programa, el código modular, y no se creó algo equivalente para las instituciones. Así, un centro educativo que ofrece 3 programas cuenta con 3 códigos modulares, uno por programa, y no hay forma de asociar esos códigos a la única institución a la que pertenecen. El código de local escolar podría ser una opción para aproximarse, sin embargo, hay instituciones que operan en más de un predio y hay predios que albergan más de una institución, lo que hace imposible proceder de esa forma. Así, los censos escolares no permiten identificar el número de instituciones educativas que existen en el país, sino más bien el número de servicios y de locales escolares. Esta característica de los censos escolares fue observada a finales de la década de 1990, no obstante, en ese momento el Minedu priorizó estabilizar el sistema de generación de información de estos censos, que podía peligrar con un cambio mayor como este. Así, se propuso que una vez estabilizado se explorasen opciones para el registro simultáneo de las instituciones. Lamentablemente, recién en el 2013 el Minedu retomó el tema y exploró y validó formas de resolverlo. Cabe esperar que la información del 2017 ya cuente con un identificador de institución. Dado lo anterior, cuando este informe presenta información estadística suele referirse a programas o servicios educativos, y no a instituciones educativas. Medición de disparidades. El análisis de las disparidades, que ocupa principalmente el capítulo 5, se ha desarrollado tratando las diferencias entre los valores observados para un indicador dado entre dos poblaciones de referencia usando dos enfoques. Se estimaron las disparidades o diferencias relativas computadas como el cociente entre el valor de un grupo, normalmente, aquel considerado en desventaja, y el de otro, y b. se estimaron las brechas como distancia en puntos entre un valor y el otro. La primera medida corresponde a lo que la literatura conoce como índice de paridad o medida de riesgo relativo, mientras que la segunda es una medida absoluta de la diferencia, Acurt y otros 2012, Klein 2004, Systrom y Garben 2004. Nótese que ambas formas de medir las disparidades son igualmente válidas aunque puedan brindar imágenes muy diferentes de la situación, ya que mientras que las brechas absolutas solo consideran las distancias existentes, el índice de paridad define esa distancia en términos relativos, de modo que dos distancias iguales pueden representar situaciones muy distintas de disparidad. La siguiente ilustración debe aclarar este tema. Imaginemos que en el periodo de la población X muestra un valor de un indicador Y de 30%, mientras que la población Y muestra un valor de 20%. En este caso, la distancia en puntos porcentuales es de 10 puntos, y el índice de paridad 20/30, es decir, 2/3 0,67. Luego de varios años, en el periodo T y N, los nuevos valores registrados para ambas poblaciones son de 40% y 30% respectivamente.
La brecha en puntos en T y N se habría mantenido igual que en T, 10 puntos. Por su parte, el índice de paridad sería de 30/40, es decir, 0,75, lo que muestra un progreso hacia la paridad, pasar de 0,67 a 0,75, en una situación en la cual la brecha en puntos se ha mantenido inalterada. Esta situación obedece a que la primera medida da cuenta de una distancia absoluta y la otra la expresa en términos relativos. En el primer momento 30/20 indica que el primer grupo tiene un valor del indicador superior al otro grupo en 10 puntos y 10 es la mitad de 20, es decir, el indicador del primer grupo es 50% mayor que el del segundo. En el segundo momento 40/30 indica que el primer grupo tiene un valor del indicador superior al otro grupo en 10 puntos y 10 es un tercio de 30, es decir, el indicador del primer grupo es 33% mayor que el del segundo. Así, el índice de paridad permite capturar no solo la distancia sino también, cuando se ven series de tiempo, el ritmo de progreso diferenciado de cada grupo. El caso más marcado de esta situación está dado por el análisis de las disparidades en logros de aprendizaje entre áreas urbanas y rurales, y entre instituciones educativas multigrado y completas. Esto lo mostraron previamente Guadalupe y otros 2015, en un texto específicamente dedicado a comparar las medidas de disparidad que se pueden usar. Medición de la repetición. En este informe se optó por tomar como indicador de repetición el porcentaje de estudiantes matriculado en un año dado en condición de repetidor. La elección de este indicador y no de la tasa de repetición 113 obedece a dos consideraciones. En primer lugar, las tasas de repetición calculadas en un flujo interanual de matrícula presentan dificultades vinculadas con la imposibilidad de computarlas de modo confiable en unidades de observación que no puedan asumirse como cerradas. Una persona que desaprueba un grado en un año dado y luego se matricula como repetidora en otro lugar, distinta jurisdicción geográfica o gestión, distorsiona las tasas, pues no aparecerá en el cálculo para la unidad de origen, por lo que aparecería sobreestimando la deserción, que usualmente se estima por diferencia, y aparecerá en el numerador de la segunda unidad sin haber estado en el denominador. Este problema se aplica a todas las tasas de flujo de matrícula que se computan mediante el método de reconstrucción de cohortes y derivan, donde las transacciones tienen una magnitud considerable, en la imposibilidad de lograr estimaciones robustas con dichos métodos. Guadalupe 2002, Guadalupe y otros 2015. 147 a 175. En segundo lugar, los porcentajes de repetición son una medida directa no sesgada de una segunda inversión hecha por la comunidad, el Estado y las. La tasa de repetición se computa como el cociente entre los matriculados en condición de repetidores en un año dado y la matrícula total del año precedente en el mismo grado. Familias en la educación de las personas matriculadas en un grado dado y por lo mismo, son un indicador útil para el análisis de las implicancias financieras de la repetición. Tablas con información complementaria al capítulo 4. Tabla A2.1. Presupuesto público asignado y ejecutado en 2015 a la función educación, F22, desagregada en divisiones funcionales. Nuevos soles corrientes. Anexo 2. Clasificación presupuestal del SIAF. Presupuesto inicial modificado. Ejecución devengado. Avance por 100%. Total del sector público. 152.888.949.577. 135.394.848.792. 88,6. 100,0. Función 22, Educación. 25.581.029.155. 22.834437120. 89,3. 16,9. 100,0. División funcional 004, Planeamiento gubernamental. 88.053.605. 80.514.139. 91,4. 0,4. Grupo funcional 0005, Planeamiento institucional. 88.053.605. 80.514.139. 91,4. Categoría presupuestal 9001, Acciones centrales 41.084.287. 37.870.398. 92,2. 46.969.318. 42.643.741. 90,8. División funcional 006, Gestión 1702270083. 1.523.866.353. 89,5. 6,7. Grupo funcional 0007, Dirección y Supervisión Superior. 211.450.039. 186.430.268. 88,2. 268. Grupo funcional 0008, Asesoramiento y Apoyo. 1.352.532.825. 1.214.567.640. 89,8. Grupo funcional 0010, Infraestructura y Equipamiento.
9.985.160. 8.950.092. 89,6. Grupo Funcional 0011, Preparación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos. 113.606.694. 101.090.321. 89,0. Grupo Funcional 0012, Control Interno. 14.695.365. 12.828.034. 87,3. División Funcional 009, Ciencia y Tecnología. 53.368.087. 12.110.261. 22,7. 0,1. División Funcional 016, Gestión de Riesgos y Emergencias. 735906808. 611154080. 83,0. 2,7. División Funcional 018, Seguridad Jurídica. 567.738. 5058.431. 97,9. 0,0. División Funcional 047, Educación Básica. 17.332.385.258. 16.115.881.627. 93,0. 70,6. División Funcional 048, Educación Superior. 4677115895. 3515.488.924. 75,2. 15,4. División Funcional 049, Educación Técnica Productiva. 167.773.087. 164.794.464. 98,2. 0,7. División Funcional 050, Asistencia Educativa. 818988594. 8055688839. 98,4. 3,5. Grupo Funcional 0010, Infraestructura y Equipamiento. 1.256.439. 858.102. 68,3. Grupo Funcional 0113, Becas y Créditos Educativos. 8177321155. 8047100737. 98,4. Fuente: Consulta amigable del SIAF. Fecha de la consulta: 30 de septiembre del 2016. Tabla A2.2. Presupuesto público asignado y ejecutado en el 2015 a la educación básica DF 047, desagregado por grupos funcionales y por categoría presupuestal. Nuevos soles corrientes. Presupuesto inicial modificado. Ejecución devengado. Avance por 100%. Función 22, Educación. División Funcional 047, Educación Básica. 25.581.029.155.22.834437.12089,300,0. 17.332.385.251.627.627.93,070,600. Grupo Funcional 0010, Infraestructura y Equipamiento. 2.338.805.785. 1906510476. 81,5. 11,8. 0103, Educación Inicial. 2743910830. 2521.985.652. 91,9. 15,6. 0104, Educación Primaria. 617.400.432. 5806781843. 94,9. 36,0. 0105, Educación Secundaria. 5764981947. 5522677834. 95,8. 34,3. 0106, Educación Básica Alternativa. 226.862.909. 220.272.388. 97,1. 1,4. 0107, Educación Básica Especial. 140.423.355. 137.653.434. 98,0. 0,9. Categoría presupuestal. 0073,
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo, Trabaja Perú. 2-395-291. 1-705-903. 71,2. 0,0. 0090. Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular. 14-024-602-896. 13-396-893-590. 95,5. 83,1. 0091. Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular. 8985406161. 6733747178. 74,9. 4,2. 0106. Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico-productiva. 128.554.811. 126.865.699. 98,7. 0,8. 9001. Acciones centrales. 890.548. 587.656. 66,0. 0,0. 9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos. 2.277.401.551. 19164544601. 84,2. 11,9. Fuente: consulta amigable del SIAF. Fecha de la consulta: 30 de septiembre del 2016. Tabla A2.3. Gasto anual real 1 de las familias en la educación inicial, según gestión de la Institución Educativa Perú, 2015. Gestión de la 1 expresado en soles constantes a precios promedio del 2015 y deflatado espacialmente. 2 otros es cualquier otro gasto no identificado específicamente en los rubros detallados. 3 incluye vestido, APAFA y otros, movilidad, materiales y matrícula y pensiones. Fuente: ENAO 2015. Elaboración propia. Tabla A2.4. Gasto anual real 1 de las familias en la educación primaria, según gestión de la institución educativa. Perú. Tabla A2.5. Gasto anual real 1 de las familias en la educación secundaria, según gestión de la institución educativa. Perú, 2015. Gestión de la institución. Concepto de gasto mediana. 1 expresado en soles constantes a precios promedio del 2015 y deflatado espacialmente. 2 otros es cualquier otro gasto no identificado específicamente en los rubros detallados. 3 incluye vestido, APAFA y otros, movilidad, materiales y matrícula y pensiones. Fuente: ENAO 2015. Elaboración propia. Bibliografía. Acquart, Christine, Richard Stevens, White, Carl Hennigan, 2012. Against All Odds? Improving the Understanding of Risk Reporting. The British Journal of General Practice, the Journal of the Royal College of General Practitioners, 62, 596, 220-223. Recuperato de GOO.GL/LifeCSI. Aguerrón. Nacional de Comisarías 2014. Lima, INEI. Recuperado de https emoticono cara de Estado de la educación en el Perú. Análisis y perspectivas de la educación básica. El proyecto Fortalecimiento de la Gestión de la Educación en el Perú, FORGE, implementado desde GRADE gracias al apoyo de la cooperación canadiense, tiene como objetivos promover la equidad, impulsar la innovación y fortalecer capacidades de actores claves del sector, a partir del trabajo organizado en 3 componentes: currículo, evaluación y sistemas de información, descentralización y gestión de la educación y participación y vigilancia. Considerando estos objetivos y áreas de trabajo, el 2016 lanzamos una convocatoria pública para investigadores dispuestos a preparar un reporte panorámico de la educación básica en el Perú. El equipo ganador trabajó arduamente para elaborar este texto, con la mejor y más reciente información disponible. El informe recorre temas vinculados con la educación básica, situación de la matrícula, desde una perspectiva histórica, de los aprendizajes, de los docentes y directores, de las finanzas y de las políticas adoptadas durante las últimas décadas. Un asunto que atraviesa estos temas y que además se trata en un capítulo aparte, es la inequidad prevalente en la educación peruana, en cuanto a oportunidades y resultados. Este es un tema central para el proyecto FORGE, que se relaciona con el derecho de cada estudiante a una educación de calidad, de acuerdo con la Ley General de Educación del 2003 y las convenciones de la Organización de las Naciones Unidas a las que el Perú se ha adherido.
Desde Forge es nuestro deseo que el presente informe sea relevante para la toma de decisiones de política, para el debate en universidades, institutos y otros ambientes académicos, para la discusión en asociaciones de docentes, padres y madres de familia, o para brindar informes a la ciudadanía sobre el estado de la educación básica. Así, la comunidad educativa podrá pensar y planificar con más elementos para que contemos con un sistema educativo de mayor calidad, pero también más justo y solidario. Es nuestra aspiración que el presente sea el primero de una serie de reportes bienales, cada uno orientado a un nivel o aspecto específico de la educación peruana.